No habrá apagones hasta el domingo 5 de mayo, según el ministro de Energía, gracias al aumento de los caudales Paute y Mazar. Los presos de 20 cárceles del norte del país cumplen su primer día sin servicio de alimentos y acuden a las donaciones para comer. Ecuador defendió en la Corte de La Haya la incursión en la Embajada de México por el riesgo de fuga en aviones mexicanos del ex vicepresidente Jorge Glass. El ex asambleísta del correísmo Ronnie Aliaga está en Venezuela y su ex esposa lo acusa de secuestrarla junto con su hijo y pide apoyo para dejar Caracas. Hoy entró en vigencia el acuerdo comercial con China y se abre un reto para que los productos ecuatorianos lleguen a un mercado de 1.400 millones de personas. En el mundo se realizaron marchas por el Día del Trabajo y en Ecuador los gremios desfilaron por separado y pidieron seguridad y el fin de los apagones. Desde hoy, Televistazo presenta el especial No hay guardaespaldas para tanta gente. Los pedidos de resguardo para funcionarios públicos se multiplicaron en todo el país. La futbolista ecuatoriana Ligia Moreira marca un gol en el fútbol español y es la figura de su equipo. Televistazo estelar con Juan Carlos Aizprúa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Televistazo Estelar este miércoles 1 de mayo. Comenzamos con las noticias más destacadas de la jornada. Los familiares de los presos que organizan para entregar comida en 20 cárceles del norte de Ecuador. El servicio de alimentación está suspendido tras la salida de la empresa proveedora por falta de pago. Diego Puente con el reporte. Se cumplió el primer día sin la entrega de alimentos a 20 cárceles del norte del país. El Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad, SNAI, no tiene una solución inmediata. No tiene otro proveedor. Los 11.400 presos en esas cárceles se alimentan con donaciones que entregan sus familiares e instituciones públicas y privadas. En la cárcel de Bellavista, en Santo Domingo, hay cerca de 1.000 presos. Desde ayer que conocieron la noticia de la interrupción del servicio, sus familiares se organizaron para llevar comida a este centro, que tiene suspendidas las visitas desde enero. Lo último que nos enteramos fue que ayer comieron arroz con verde, nada más. La coordinación se hace por grupos de WhatsApp y llamadas, pero hay dudas porque no saben qué tipo de comida llevar. Un letrero colocado al ingreso advierte que no entreguen dinero en efectivo. Lo mismo ocurre en la cárcel de Cotopaxi. Hasta ahí llegan camionetas llenas de productos llevados por los familiares. La comida pasa por un filtro de seguridad para evitar que ingresen objetos prohibidos. En la cárcel de Tulcán, en Carchi, hay 789 presos. Aquí las donaciones ya se recibían desde hace 15 días, cuando empezó la escasez de alimentos. Solo se sirven 2 comidas al día, desayuno y almuerzo. El personal militar de la Brigada 31 Andes, acantonada en Tulcán, colabora con alimentos de forma voluntaria. Los soldados aportan para comprar quintales de arroz. Hemos aportado con un granito de arena para que se mantenga por lo menos en niveles aceptables la alimentación aquí al interior del CPL. Esta mañana hubo 20 quintales de papas en el patio de pabellón de mujeres. En Quito, los familiares de los presos dejaron esta tarde insumos en la cárcel del Inca. Reclamaron la falta de información del SNAI para conocer cuándo se restablecerá el servicio. Ecuavisa preguntó al SNAI la solución que piensa dar a la falta de alimentos para los presos. No ha habido respuesta. Ronnie Aliaga fue ubicado en Venezuela. El ex asambleísta correísta es prófugo por el caso Metástasis. La alerta la dio su ex esposa, quien está en el consulado de Ecuador en Caracas, y denuncia que Aliaga la secuestró junto con su hijo. Un informe de Jacqueline Rojas. Ronnie Aliaga, procesado y prófugo en el caso Metástasis, fue ubicado en Venezuela. La alerta la dio su ex esposa, quien acudió al consulado de Ecuador en Caracas solicitando ayuda. El jueves 25 de abril envió un correo electrónico. Aquí un fragmento de la comunicación que ya está en conocimiento de la Cancillería en Quito. Estoy secuestrada en Caracas, ya que mi expareja se trajo de vacaciones a mi hijo y no lo quiso regresar, diciéndome que la cabeza de mi hijo tenía precio en Ecuador. Entonces vine a Caracas el 18 de marzo de 2024 para llevármelo a otro país en donde tengo familia. Sin embargo, en una institución venezolana me hicieron firmar obligada un documento
documento de solicitante de refugio. Me dijeron que sin eso me regresaba a Ecuador sin mi hijo. Le he solicitado la firma de salida del país al padre de mi hijo para poder solicitar la visa requerida. Sin embargo, se niega rotundamente. Solicito su ayuda porque estoy bajo amenaza en este país. Secuestrada por el padre de mi hijo. Me dejaba encerrada en la casa sin tener acceso a llaves. Hoy, 25 de abril de 2024, me escapé junto con mi hijo para ir al consulado. Saqué a mi hijo en pijamas de la casa. Necesito apoyo urgente. No tengo a dónde ir y necesito me brinden la colaboración para quedarme en el consulado. El mismo día, la encargada del consulado de Ecuador en Caracas le envió esta comunicación al viceministro de Movilidad Humana, Alejandro Dávalos, en el que le informa: en la tarde de hoy se ha tenido conocimiento de la presencia del señor Ronnie Aliaga en territorio venezolano. El 20 de marzo de 2024, el señor habría efectuado una solicitud de refugio en Venezuela ante la Comisión Nacional para los Refugiados para él, sus padres, hermano e hijo menor de edad de 12 años. Al momento se desconoce la ubicación exacta de Aliaga. Según el oficio, la dirección proporcionada en el municipio Libertador, en Caracas, corresponde al lugar en el que vivían sus familiares, pero ya no están ahí. Conversamos por teléfono con su exesposa. Nos confirmó que sigue en el consulado con su hijo y que recibe información de la Cancillería sobre la asistencia que necesita, pero aún no se concreta. Ella pide que la ubiquen en un tercer país con su hijo, asesoría legal y que garanticen su seguridad y la de su familia. El juez del caso Metástasis solicitó que se oficie a Interpol para activar la alerta roja de localización y captura para Ronnie Aliaga. Los 52 procesados por delincuencia organizada en el caso Metástasis enfrentarán la audiencia preparatoria de juicio el 3 de junio. El juez Felipe Córdoba fijó la fecha por petición de la fiscal general Diana Salazar, quien cerró la instrucción y presentará su acusación. En esa audiencia, el juez decidirá si llama a juicio a los implicados, entre ellos Ronnie Aliaga, Javier Jordán, policías, jueces, abogados, fiscales y también exagentes penitenciarios relacionados con la red del narcotraficante Leandro Norero. El presidente Daniel Noboa decretó un nuevo estado de excepción en 5 provincias, alegando que en esos territorios persiste el conflicto armado interno. Más detalles del documento con Paul Romero. El presidente Daniel Noboa decretó el tercer estado de excepción en 5 meses de mandato. Desde este martes están vigentes 2. Uno, decretado el 19 de abril por grave conmoción interna y calamidad pública ante la crisis eléctrica del país durante 60 días. El segundo, firmado este 30 de abril para las provincias de El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí y Santa Elena por la persistencia del conflicto armado interno también durante 2 meses. En las 5 provincias, el gobierno suspendió el derecho de la inviolabilidad de domicilio y facultó a las Fuerzas Armadas y Policía a realizar inspecciones, allanamientos, requisas sin orden judicial. En los considerandos, el presidente justificó este nuevo estado de excepción por el incremento de hostilidades de los grupos de delincuencia organizada y por la necesidad de ejecutar operaciones tácticas de combate. El decreto se sustenta en un informe remitido por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas al Ministerio de Defensa el 29 de abril, calificado como secreto. Informe que contiene las estadísticas de la violencia criminal en las 5 jurisdicciones. Y en este momento tenemos esas provincias priorizadas, con grupos especiales que están trabajando de la policía, con prevención, con inteligencia, y el presidente de la República tomó la decisión. Noboa dispuso una vez más la movilización e intervención de las Fuerzas Armadas y de la policía. No es una novedad. Desde el 9 de enero, cuando el presidente declaró la existencia de un conflicto armado interno, la movilización de tropas es constante en el país. Además, la Corte Constitucional señaló que no es necesaria la declaratoria de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas cumplan su misión, al existir una amenaza a la seguridad del Estado. Fuentes militares informaron que aproximadamente 5.000 hombres se movilizarán para cumplir la orden presidencial. Ecuador-México, round final en La Haya. Ecuador se defendió en la Corte Internacional de La Haya ante la demanda de México por el allanamiento a su embajada en Quito. Argumentó que fue una acción de carácter excepcional y que protegen las sedes diplomáticas de México, por lo que pidió a la Corte desechar la solicitud. Fabiola Santana con los alegatos de Ecuador.
La Corte Internacional de Justicia, en el segundo día de audiencia en La Haya, escuchó la defensa de Ecuador ante la demanda de México por el allanamiento a su embajada en Quito y la solicitud de medidas provisionales. Andrés Terán Parral, embajador de Ecuador en Países Bajos, marcó la estrategia de defensa del país. Él abrió y cerró las intervenciones que duraron 1 hora y 45 minutos. Lo acompañaron Alfredo Crosato, abogado de nacionalidad peruana, Sir Michael Good y Sean Murphy, expertos en litigios entre estados. Ecuador, en su línea de defensa, fue conciliador pero firme. Se mostró como un país respetuoso del derecho internacional, de las reglas, de los usos diplomáticos y de los tratados. Se dijo consciente de la inviolabilidad de las misiones diplomáticas y reconoció lo ocurrido el 5 de abril en la Embajada de México en Quito, pero lo encapsuló como un evento absolutamente excepcional. Sobre las circunstancias en las que tomaron la decisión excepcional de ingresar a la embajada, algo que nunca antes había hecho el Ecuador en su historia. Cuando hicieron esto tenían un único objetivo: dar al señor Jorge Glass a la justicia, ni más ni menos. Ecuador narró y pasó revista a las circunstancias que motivaron el allanamiento en la Embajada de México e insistió en que ya no existen hoy y que protegen sus sedes diplomáticas, por lo que consideran que las medidas cautelares que solicitan son innecesarias. Por esto pidió a la Corte que las desestime. México había solicitado la protección a su sede y residencia diplomáticas, sus archivos y que Ecuador permita desalojar esas instalaciones. Señor presidente, esta audiencia es innecesaria e injustificada, porque Ecuador ya ha dado garantías por su propia voluntad, tanto a México como a este tribunal, de que respetará y protegerá las instalaciones de la misión diplomática de México en Quito, junto con sus bienes y archivos de conformidad con el derecho internacional. Brindar total protección y seguridad a los inmuebles y archivos de las misiones diplomáticas de México en Quito para evitar cualquier forma de intrusión en su contra. Él explicó a la Corte Internacional que México usó erróneamente la misión para dar refugio a un criminal sentenciado 2 veces y que había riesgo de fuga. Michael Good y Sean Murphy argumentaron que la Corte no tiene jurisdicción para ordenar medidas cautelares, pues Ecuador y México debieron agotar, según el Pacto de Bogotá, las negociaciones y esto no ocurrió. La Corte Internacional comunicó en sus redes sociales que tras escuchar los argumentos de México y Ecuador se retira a deliberar. Esta tarde se confirmó que no habrá apagones hasta este domingo 5 de mayo porque los embalses del Austro superan los niveles mínimos para que las hidroeléctricas puedan operar. Pero, ¿qué pasará luego del feriado? Luis Alfredo Zúñiga con el informe. El ministro de Energía encargado, Roberto Luque, lo confirmó este miércoles en su informe diario. Los apagones se suspenden hasta el lunes 5 de mayo. El déficit ha ido bajando. La semana pasada llegó a valores de 28. Esta semana empezamos con 7. De ahí hemos tenido el tema del embalse que ha estado aumentando. Tenemos proyectadas también lluvias esta semana. Suspensión que ya inició desde este miércoles. La cota mínima en el embalse Mazar para que la hidroeléctrica pueda operar es de 2.115 metros sobre el nivel del mar y este miércoles se ubicó en 2.118 metros. Pese a ello, la central Paute Mazar no está produciendo energía. Durante la madrugada generó cerca de 60 megavatios por hora, con una de las 2 unidades de producción funcionando. Sin embargo, a las 7 de la mañana fue apagada y así se mantiene con la finalidad de seguir ahorrando agua. Mientras la hidroeléctrica Paute Molino está produciendo energía desde las 8 de la mañana y lo hace con 5 de sus 10 turbinas operativas. Esto gracias a que la cota mínima requerida en el embalse Amalusa es de 1.975 metros sobre el nivel del mar y este miércoles alcanzó los 1.984 metros. Sopladora también está activa, con 2 de sus 3 unidades produciendo 210 megavatios por hora. La cota de esta central superó los 1.312 metros sobre el nivel del mar y llegó a los 1.314. El ministro Luque aseguró además que el fin de semana se informará qué pasará después del feriado.
Y el titular de la cartera de energía señaló la semana pasada ineficiencias en la Termogas Machala. En el año 2022, jueces de Yaguachi y San Borondón concedieron medidas cautelares para que el consorcio a cargo del mantenimiento de esa generadora continúe operando pese a los incumplimientos del contrato. La Contraloría General del Estado audita la gestión del plan de expansión de generación energética. Luisa María Heredia con el informe. Detrás de la ineficiencia energética que afecta al país hay también cuestionados fallos judiciales. En abril de 2022, John Rodríguez, el destituido juez de Yaguachi, que le devolvió los derechos políticos al ex vicepresidente Jorge Glass, le concedió una medida cautelar al consorcio TGM Turbinas, a cargo del mantenimiento de 2 unidades de generación de Termogas Machala. El consorcio había sido denunciado ante la Fiscalía por la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, luego de detectar que usó documentos falsos que le acreditaban una experiencia en el campo que no tenía para poder convertirse en contratista del Estado. Pero el ex magistrado le ordenó abstenerse de dar por terminado el contrato con TGM Turbinas. Y esa no fue la única vez que el consorcio, pese a las irregularidades cometidas, recibió respaldo de la justicia. En marzo de 2023, Carlos López, juez de la unidad multicompetente del Cantón San Borondón, le otorgó otra medida cautelar a TGM Turbinas, que evitó que sea multado por incumplir los plazos determinados en el contrato firmado por cerca de $500,000 para dar mantenimiento. De la misma forma, el magistrado le ordenó a la corporación abstenerse de declarar terminado unilateral y anticipadamente el contrato. También abstenerse de ejecutar garantías y de poner multas. Incluso abstenerse de impedir el acceso a los contratistas a las obras o de cualquier modo impedirles que ejecuten sus obligaciones contractuales. El consorcio TGM Turbinas está conformado por la constructora Manrique Suárez Idwold y la compañía Astrobrixa, 2 empresas que tienen un mismo dueño. Solo la constructora ha interpuesto 7 medidas cautelares y 3 acciones de protección contra Termogas Machala y otras 4 centrales generadoras. La Contraloría resume estas anomalías en un examen realizado a los contratos firmados por CELEC entre 2018 y 2022. Además, con base en ese informe, el organismo de control actualmente ejecuta una nueva auditoría de gestión al plan de expansión de la generación energética. De hecho, la semana anterior, el contralor Mauricio Torres y su equipo recorrieron la central y sostuvieron reuniones con el personal. 1 de mayo, un festejo en evolución. En Quito, Guayaquil, Cuenca y La Tacunga, miles de personas conmemoraron el Día del Trabajo, pidieron más seguridad y no más apagones. Diego Puente con el reporte. A ritmo de batucada inició la marcha del Día del 1 de mayo en Quito. Miles de trabajadores, estudiantes y jubilados se concentraron frente a la Caja del Seguro y avanzaron hasta el centro histórico. Lo hicieron en medio de música, consignas y banderas. Las centrales exigieron mejores condiciones laborales y más seguridad. Y que esta movilización también es para exigir al gobierno que hoy no tiene pretexto para garantizar seguridad, la vida a los ecuatorianos. Los trabajadores eléctricos criticaron al gobierno de Daniel Noboa por la falta de previsión para evitar los apagones y pidieron que se invierta en el sector para superar la crisis. Las barcazas son parte de esta estrategia en la cual la actitud irresponsable de los gobiernos de turno nos han dejado sin energía. Los comerciantes informales también asistieron, pero por otros motivos. No, vendo sombreros, gafas, paraguas y esa es mi profesión de trabajo porque no tengo otro trabajo más y de eso vivo yo. Él llegó desde Durán para vender banderas del Ecuador. Es parte del 61% de trabajadores sin empleo. En Guayaquil hubo marchas convocadas por distintas agrupaciones. La principal ocupó unas 16 cuadras. El recorrido inició en Eloy Alfaro y General Gómez y terminó en la calle Malecón y Loja. En la marcha se exigieron mejores condiciones laborales y también hubo pedidos para disminuir los crímenes violentos en la ciudad. En Cuenca, los protagonistas de la marcha fueron los integrantes de la Asociación de Payasos de la SUAI. 15 payasos alzaron sus voces de celebración por el Día del Trabajo. Hombres y mujeres portaban una bandera gigante del Ecuador hasta llegar al Parque Calderón. Ahí se vieron ataúdes gigantes como símbolo del rechazo al trabajo por horas. Pregunta que en la consulta popular no fue aprobada. En La Tacunga, cerca de 1000 participantes llevaban pitos y bubucelas. Un camión con altoparlante encabezó la movilización.
La marcha transcurrió pacíficamente recorriendo el norte hasta llegar a la gobernación de Cotopaxi. La movilización tuvo una duración de 3 horas y concluyó en el barrio La Estación al occidente de la urbe de La Tacunga. Y cada 1 de mayo se ha reivindicado la lucha de los trabajadores. Sin embargo, esta fecha histórica se ha transformado. ¿Por qué razón? Carla Delgado consultó a sociólogos. Las demandas laborales continúan manifestándose masivamente en las calles cada 1 de mayo. Y hoy no fue la excepción. Aunque es un hecho que esta celebración ciudadana de los trabajadores se ha transformado con el tiempo y que incluso las luchas que se defienden hoy son distintas. Entonces, por ejemplo, hoy día uno de los temas más importantes que hay es cómo generar empleo, cómo generar más trabajadores. ¿Por qué? Porque hay una contracción de la economía y hay una contracción del empleo. Y en esa perspectiva también hay una discusión respecto de qué tipo de empleo es el que tiene que existir. No solo las causas que defienden los trabajadores mutaron, también la forma de manifestación. Y las redes sociales juegan un papel preponderante, principalmente entre la clase laboral juvenil, según el sociólogo Mario Hunda. Porque muchas de las modificaciones del trabajo y las redes sociales lo que hace es llevar a una imagen de un individualismo extremo, en donde la persona está aislada en el mundo, no depende de nadie y no le debe nada a nadie. Eso es una ficción, por supuesto, pero los jóvenes tienen que aprender por su propia experiencia que es una ficción y que los derechos no se pueden conseguir de manera individual y aislada. Una lucha histórica que ha evolucionado, pero que siempre tendrá el impulso para dignificar el trabajo y defenderlo. Contratar el mantenimiento del Metro de Quito genera una controversia por su alto costo. El consorcio CAF hace 10 años propuso un plan que costaba $14 millones. Pero ¿qué pasa en la actualidad con ese proceso? Hernán Higuera con la situación. En el fondo de saco de la estación El Labrador sigue descarrilado el tren 16 del metro. Lleva allí 5 meses fuera de servicio y no ha sido retirado por la demora de la empresa aseguradora que tarda en reparar el sistema de amortiguamiento. Esto no sabía el Consejo Municipal. Primero que nada decir que no ha existido un silencio, sino que no ha habido nadie que ha preguntado. Al primer concejal que nos ha preguntado le hemos respondido. Desde diciembre que inició la operación comercial del metro, la flota estaba incompleta. De esto tampoco se habló en el Consejo. No hemos informado que hay un tren... Porque es una fase propia del proceso de operación. O sea, yo todos los días tendría que sacar un informe diciendo, mire, de los 18 trenes, hoy día están 16, mañana están 17, pasado están 15, traspasado mañana están 17. Me parece que es un proceso propio de la operación y que es propio de la administración. En 3 o 4 meses, los trenes operativos llegarán al primer límite técnico del recorrido, 120,000 kilómetros, y es obligatorio el mantenimiento mecánico. Lo grave es que no hay el contrato para hacerlo. El consorcio español CAF, que vendió los trenes, en el 2014 propuso un plan de mantenimiento por $14 millones y era un elemento vinculante. La propuesta se rechazó por decisiones políticas de entonces. 10 años más tarde, entre más recorren la ruta de 22 kilómetros, más urgente se hace la contratación para el mantenimiento de las unidades. Desde la gerencia del metro se piensa que solo el proveedor CAF puede hacerlo. Lo ideal siempre para nosotros ha sido, y parecería lógico, que la empresa que nos vendió los trenes sea la empresa que eventualmente haga los mantenimientos de mediano y largo plazo. El consorcio CAF dice que los costos de mercado variaron y ahora exige $35 millones por el servicio durante 5 años. Ese alto costo ha generado una controversia que pone en riesgo la operación del metro si no se llega pronto a una mediación. Pero también falta contratar el mantenimiento de la señalética y del túnel, del sistema de energía y telecomunicaciones que actualmente subcontrata la constructora Acciona hasta el 23 de julio, cuando entregará la obra. Desde hoy entra en vigencia el acuerdo comercial entre Ecuador y China. Aprovechar ese mercado implica nuevos requisitos para los exportadores. Más detalles con Francisco Garcés. El acuerdo comercial con China entró hoy en vigencia. Esto permitirá que los productos nacionales ingresen con preferencia a ese país y viceversa. Pero para aprovechar el nuevo mercado, productores y exportadores tienen que prepararse. Es la advertencia principal que hacen aquellos que conocen el mercado chino.
Vender un producto en ese país no es lo mismo que venderlo en cualquier otra parte del mundo. El éxito dependerá, entre otros requisitos, de conocer en prioridad la cultura de los 700 millones de consumidores chinos que forman parte de su clase media. Detalles como poder empaquetar nuestros productos escritos en chino o impresos en chino, tener los colores que ellos prefieren al momento de las compras, reconocer cuáles son los valores que ellos buscan dentro de los productos. Con otros países se pueda vender a través de una campaña de comunicación que resalte la experiencia que va a tener el consumidor. Acá, en cambio, debe resaltarse lo positivo que va a ser el adquirir para su salud este alimento. Entonces son detalles que hay que considerar. Los canales de comunicación en China no son los mismos que en Occidente. Sus redes sociales son distintas y así deben entenderlo aquellos que diseñan las campañas de venta. Hay casos de empresas que han ofrecido sus productos, pero con una campaña de comunicación errónea y han fracasado. Y otras que el mismo producto lo han ofrecido de forma estratégica y han tenido mucho éxito y son de los más vendidos en este momento. Gremios como FedExport conocen esos problemas y hacen talleres de capacitación para sus socios e interesados en ese mercado. El primer reto será participar en la Feria de Importaciones de China en noviembre, que agrupa a empresas del mundo en un recinto de más de 350,000 metros cuadrados. Y nosotros ya venimos desde que se cerró la negociación, en realidad, realizando más capacitaciones, más información, más seminarios, más charlas. Seguramente hay que organizar muchas más misiones de China. Seguramente China hará lo mismo con el Ecuador. Y ese relacionamiento es el que te genera los negocios, ¿no? Los gremios de productores y exportadores fortalecen sus programas de capacitación, que incluyen desde trámites a seguir hasta cursos de chino. Ellos saben que no se puede improvisar en ningún campo para tener éxito en el mercado más grande del mundo. Según el Instituto de Estadística y Censos, los ecuatorianos consideran que la situación económica del país empeora, al igual que la posibilidad de conseguir un empleo. Además, se reporta que 1/3 de la población destinó en marzo más recursos a la compra de alimentos. Con información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el Banco Central del Ecuador presentó los resultados a marzo del Índice de Confianza del Consumidor. Entre los componentes de este análisis hay información que mapea el sentir de los ecuatorianos con relación a su situación económica y la del país. La encuesta la realizó el INEC en marzo en 8.797 hogares de todo el país, abarcando áreas urbanas y rurales. Al consultarse sobre la situación económica de los hogares en comparación al mes anterior, un 3.5% dijo estar mejor, un 69% indicó que las cosas están igual y un 27.5% de los consultados señalaron estar peor que en febrero. Cuando se les preguntó sobre la situación económica del país, también en relación al mes pasado, un 7.5% dijo que está mejor, un 41.5% respondió que igual y el 51% reconoció un deterioro. La encuesta también abordó la situación del empleo, esta vez en relación a los 3 meses anteriores. Allí, solo un 3% indicó que hay una mejoría. El 41% señaló que todo está igual y un 56% sostiene que a nivel de empleo las cosas están peor. Otro ítem consultado fue cuánto dinero se destina al consumo de alimentos en los hogares. El 32% dijo que gasta más que en febrero. Un 60% que el gasto es igual y un 8% que destina menos recursos para alimentación. La población mayoritariamente considera que el plan económico y de empleo del gobierno no termina de impactar positivamente 5 meses después de iniciada su gestión. La Asamblea Nacional analiza reducir los requisitos para los embajadores nombrados por cuota política. Esto genera rechazo entre los diplomáticos de carrera. Lo consideran discriminatorio e insultante para quienes han dedicado su vida al servicio exterior. Para un diplomático de carrera, llegar a ser embajador en cualquier país es una meta que toma años, décadas incluso. Al menos 25 años de carrera pasan para ser embajador. Hace falta pasar por un concurso público, hacer méritos, ir subiendo de categoría. La carrera tiene 6 categorías jerárquicas. Somos calificados todos los años, se nos califica el trabajo, los estudios, idiomas. Pero no solo así se puede llegar a ser embajador, también hay lo que se llama la cuota política, que es algo aceptado y normado. Por ejemplo, para ser nombrado embajador por cuota política hace falta tener 35 años y haber prestado relevantes servicios a la patria.
Esas normas son las que la Asamblea podría cambiar. Y simplemente ponen que se reduce de 35 a 30 años y que tenga los méritos suficientes. Eso es algo muy subjetivo. Un mérito puede ser, yo que sé, tocar el piano o meterse un gol de chilena, yo que sé cuál es el mérito suficiente. Y no solo los ofende eso, sino las causas sobre las que se sustenta esta posible reforma. Le escuché al asambleísta Parra en alguna entrevista decir que lo que se quiere es fomentar el empleo joven. El Ecuador tiene 44 plazas, 44 embajadas donde puede designar embajadores. ¿A qué masa de empleo joven va a favorecer? Haciendo un símil con, por ejemplo, la carrera militar, es absurdo que se le quiera nombrar a alguien general o coronel a los 30 o 25 años y que entre por la ventana. Esto es con relación al fondo, pero también hay cuestionamientos a la forma en la que estos cambios se están planteando. Están incluidos en un proyecto de reformas a otra ley, la de movilidad humana. Es una disposición transitoria que intentaba pasar sin hacer mucho ruido. Y decimos que es discriminatorio por eso. Está previsto que las reformas sean tratadas y votadas mañana en la Asamblea Nacional. Las dos mujeres que se encargaban de liderar la red de lavado de activos de Junior Roldán en Ecuador son gerentes, accionistas y presidentas de varias compañías que financiaron agasajos navideños y hasta shows artísticos el fin de año en El Triunfo. Además, eran las encargadas de pagar coimas a policías y funcionarios del SNAI para que reos puedan obtener informes de buena conducta. Luisa María Heredia con más revelaciones. A la cabeza de las operaciones económicas de Junior Roldán en Ecuador estaban dos mujeres. Lady Restrepo Hernández, quien nació en Colombia y luego de su paso por Ecuador se radicó con alias JR en ese país y ahora es buscada por Fiscalía. Y Lisette Hernández Lamán, quien fue detenida este martes en el operativo del caso Blanqueo JR. Ambas fueron parejas de alias Junior y lideraban su red de lavado de activos. En los registros de la Superintendencia de Compañías, el nombre de Hernández aparece vinculado a una empresa, Security ASA Delta Corp ASA Delta, que promociona servicios de guardias de seguridad y transporte de valores en autos blindados. También hace pruebas de polígrafo. Lisette Hernández es gerente y accionista. En diciembre de 2022 fue esa empresa la que compró $64,000 en juguetes para regalarle a los niños del cantón El Triunfo, provincia del Guayas, de donde es oriundo JR. Fue una ayuda social que entregó el municipio en vísperas de Navidad, con resguardo de personal policial del cantón. Luego, para fin de año, hubo un espectáculo abierto al público, al que invitaban con un video de casi minuto y medio. Junior Roldán te trae un show espectacular, con los siguientes artistas nacionales e internacionales. El evento se hizo en el centro de la ciudad y contó con vigilancia policial. Para financiarlo se usaron otras compañías vinculadas a JR. 3 estaban a cargo de Lady Restrepo. Big Maret, dedicada a la construcción, de la que Restrepo es gerente y accionista. Restrol, cuya actividad es la porcicultura y en la que la mujer ocupa los mismos cargos. Y Resant, que comercializa productos alimenticios y de la cual Restrepo es presidenta. Las dos mujeres, según Fiscalía, también le hacían transferencias a agentes penitenciarios y policías investigados por tener vínculos con los Águilas, los Fatales y los Choneros. Eran pagos de entre $150 y $5,000 que se hacían a diario. El valor más alto era para conseguir informes de buena conducta de privados de libertad que solicitaban una rebaja de pena. Lo hizo el mismo Junior Roldán en febrero de 2023. Obtuvo la prelibertad gracias a 300 documentos favorables emitidos por el Servicio Penitenciario SNAI, en los que se destacaba su participación en cursos de dibujo, danza, cine y yoga dentro del penal. Los documentos también resaltaban su desempeño como comerciante de comida rápida, las artesanías que hacía y el buen manejo de la psicología del perdón. Asegura el área, asegura el área. No hay guardaespaldas para tanta gente. Las amenazas de muerte han aumentado drásticamente las solicitudes de análisis de riesgo personal en el país. Fiscales, jueces y alcaldes son los principales solicitantes, pero no hay custodia para todos. Mirlin Ochoa con más información al respecto.
El trabajo es contrarreloj en las oficinas de la Dirección Nacional de Seguridad y Protección de la Policía Nacional, DINPRO, creada hace 5 años. Los agentes reciben al día 15 solicitudes en promedio de análisis de riesgo personal de autoridades del Estado amenazadas por grupos vinculados con cárteles mexicanos y mafias europeas. La ola de pedidos de análisis de riesgo personal para tener un equipo de protección y seguridad empezó en 2018 con 51. En el 2019 aumentó a 357. En 2023 llegó a 1.471 y en los 4 meses del 2024 suman 503. En base al nivel de riesgo se determina si la persona va a tener un dispositivo de seguridad o se va a coordinar con el territorio para que se ejecuten acciones preventivas por parte de Policía Nacional. Hasta el 23 de abril, la DINPRO tenía activos 295 equipos que protegen desde el presidente y la fiscal, ministros, fiscales y jueces, exfuncionarios y familiares de los amenazados. 1.000 policías están destinados a estos equipos de seguridad, pero la alta demanda obligó a la policía a reestructurarse sin recursos económicos ni personal complementario. Pasó de una oficina con 100 uniformados que en 1997 no tenía un entrenamiento especializado a una Dirección Nacional de Seguridad y Protección con 1.300 agentes. Aún así no se dan abasto. Desde el 2023 se presentaron 1.957 pedidos de análisis de riesgo. Al 17% se le asignó un grupo de seguridad. Al 30% un patrullaje preventivo porque su nivel de riesgo era bajo. El 6% fue archivado porque la autoridad terminó sus funciones. El otro 27% corresponde a solicitudes duplicadas y el 10% restante está en proceso. Necesitamos nosotros un poco más de mayor servidores policiales para poder agilitar lo que es el trámite para hacerle el análisis de riesgo personal y asimismo poderle brindar la seguridad y protección al dignatario. Alrededor siquiera de unos 300 servidores policiales para poder brindar la seguridad. ¿Qué otra función tiene esta unidad especial? Con 168 policías protegen a las 59 instalaciones diplomáticas y del Estado, mermando así la capacidad de respuesta a los pedidos de protección que se están multiplicando. Mañana en la segunda entrega de este especial de Televistazo, la policía intensifica los entrenamientos de los agentes que forman parte de la unidad de élite de protección y seguridad para autoridades. Algunos son incluso capacitados en otros países. Y militares se enfrentaron a tiros con una banda dedicada a la minería ilegal en Orellana y detuvo a 22 personas. En otros operativos, la policía detuvo a implicados en pornografía infantil y descubrió otras fábricas que imprimen dólares falsos. Diego Cuenca con la ampliación de estos hechos. Las Fuerzas Armadas capturaron a 22 personas con quienes se enfrentaron a tiros. Según los uniformados, son integrantes de la banda terrorista Los Choneros. Ocurrió en el sector San José de Guayusa, en la provincia de Orellana. Están acusados de minería ilegal y en su poder hallaron armas de fuego, granada, municiones, combustible y vehículos. La policía realizó operativos simultáneos en La Tacunga, provincia de Cotopaxi, y Atuntaqui, en Imbabura, donde capturaron a 2 personas implicadas en pornografía infantil. La fiscalía decomisó 3.000 archivos audiovisuales de 34 adolescentes, celulares y otros dispositivos digitales, donde almacenaban videos y fotos para comercializarlas. La policía halló una nueva fábrica de dólares falsos que funcionaba en el centro de Quito. La máquina industrial que hacía las impresiones estaba en una vivienda en el sector de San Juan. El aparato producía 1.000 billetes falsos por minuto. 2 personas fueron detenidas y decomisaron 2.000 soportes de papel, similar al dólar americano. El operativo ocurre 5 días después que se descubrió una estructura similar en Esmeraldas y según la policía pertenecía a la banda terrorista Los Choneros.
¿Cuál será el fallo de la Corte Internacional de Justicia tras escuchar los argumentos de México y Ecuador en La Haya? Fabiola Santana conversó con 2 abogados expertos en temas internacionales. Las cartas están sobre la mesa. México y Ecuador expusieron sus argumentos para convencer al Tribunal de La Haya sobre el bien fundado de sus tesis frente a lo ocurrido el 5 de abril en la Embajada de México en Quito. Ahora sus miembros deliberan sobre los 4 pedidos que hizo México a la Corte para que Ecuador cumpla de manera inmediata. Pero ¿cómo les fue a los 2 países? ¿Qué podría resolver esa Corte a raíz de los argumentos esgrimidos por los abogados? Es interesante ver estos pedidos porque todos ellos ya están cumplidos. Por cuanto a la protección y la seguridad a la Embajada Mexicana y a las premisas diplomáticas y a los archivos está asegurado. El segundo punto sobre permitir vaciar la embajada, nadie les está negando. Entonces yo creo que queda un poco sin piso las solicitudes de medidas cautelares. Que no nos sorprenda que en este punto, en esta primera fase, la Corte falla a favor de Ecuador. Otro argumento que observará La Haya, según el experto, es que México no respetó el Pacto de Bogotá. Respecto a que no se agotaron las medidas amigables de negociación entre los estados, que el mismo Pacto de Bogotá solicitan como paso previo para ir a la jurisdicción de la Corte. Cuando se resuelva el fondo de la demanda de México, Ecuador tendrá pocas opciones de ganar, según un analista internacional. En el marco de la Convención de Viena va a ser muy difícil para Ecuador justificar el ingreso de la policía a la embajada, porque no se permite de ninguna manera. De alguna forma, la presencia de Jorge Glass era, desde el punto de vista quizás humano, ilegal, porque tiene cita con la justicia Jorge Glass, pero tampoco era una persona que tuviera un rifle en la mano y que amenazara a los diplomáticos internos, ¿no? Como ha sucedido en algunos casos en la historia. Pero advierte que el escenario se revertirá cuando se trate la contrademanda de Ecuador por la injerencia en asuntos internos y concesión de asilo al ex vicepresidente Jorge Glass, sentenciado por delitos comunes. Llegarán las alegaciones de Ecuador cuando de alguna forma le toque describir por qué considera que es ilegítimo la concesión del asilo a Jorge Glass, y tendrá las alegaciones correctas para decir que el presidente de México violó el derecho internacional a la hora de cometer cierta injerencia en un tema muy triste, muy lamentable, sobre todo para los familiares del candidato Villavicencio y para todo Ecuador, sin lugar a dudas, porque era un candidato político presidencial. Para resolver la demanda de México y la contrademanda de Ecuador, la Corte podría tardar años en tomar una decisión. 1 de mayo, un festejo en evolución. En Guayaquil hubo decenas de manifestaciones sindicales que marcharon por separado, a diferencia de lo que ocurrió en otras partes del país. Diego Cuenca describe el panorama. Las organizaciones sindicales salieron a las calles del centro de Guayaquil por el Día del Trabajador, pero ese año estaban dispersos. Los gremios se reunieron en diferentes avenidas, aunque cercanas, pero no era una sola marcha. Y cada grupo hizo su manifestación en horarios distintos. A las 8 de la mañana, docentes, campesinos y líderes barriales del Guayas se concentraron afuera del Parque de Chile, en las calles Capitán Nájera y Noguchi. La Unión Nacional de Educadores los lideraba para recorrer 16 cuadras, junto con una banda. Para exigir que declare la educación en emergencia, para dotarle de infraestructura educativa, para que 200.000 niños puedan ser reinsertados al sistema educativo y dejen de ser reclutados por las bandas delincuenciales. Sus discursos evidenciaron una división de las organizaciones sindicales. Mientras unos se mostraban radicales, 7 cuadras más adelante la Central Unitaria de Trabajadores. A las 8:30 de la mañana inició una manifestación en las calles Eloy Alfaro y Gómez Rendón. Ellos se mostraron conservadores. Que necesitamos del diálogo para perfeccionar las políticas públicas, los cambios en la legislación laboral que permitan mejorar las cifras de empleo. A las 9 de la mañana en la avenida 9 de octubre, los taxistas hicieron su propia caravana
Y en la misma calle iban enfermeras, choferes de los servicios de salud y empleados de la prefectura del Guayas. Todos compartían los mismos problemas. Por la sencilla razón, no tenemos insumos, no tenemos medicinas en los hospitales. Las enfermeras no podemos trabajar de esa manera. Un panorama distinto ocurrió en Cuenca, Azuay, donde hubo una sola marcha que integró al Seguro Social, al sector eléctrico. Los obreros, artesanos, recorrieron 10 cuadras del centro histórico. Un ambiente similar se vivió en La Tacunga, donde también participaron estudiantes y docentes de las universidades de Cotopaxi y otros empleados del sector público y privado. Y las oportunidades laborales en el país no se alinean con lo que estudia la mayoría de jóvenes. ¿Cuáles son las carreras que demandan las empresas en el Ecuador? Valeria Navarro con la respuesta en el siguiente informe. Los deseos de los jóvenes de estudiar una carrera no siempre coinciden con lo que el mercado laboral requiere. Según las plataformas cazadoras de talento, 8 profesiones son las más buscadas por las empresas en el país: tecnología de la información y ciberseguridad, ingeniería de software, inteligencia artificial y aprendizaje automático, salud y biomedicina, sostenibilidad y energías renovables, análisis de datos, logística y gestión de la cadena de suministro, educación e información en tecnología. Plataformas como Selecta o Multitrabajos indican que las carreras de mayor demanda son las alineadas con la innovación y transformación digital. El sueldo que se oferta para una persona recién graduada es de $1,000 y si tiene experiencia, la propuesta supera los 2.000. Según la Universidad Politécnica Nacional, el campo informático y digital abarca un 40% de la demanda laboral, debido a que estos profesionales dan soporte a áreas que van desde la salud, deportes, de educación y cualquier otra que requiera de tecnología. Aproximadamente hace unos 5 años atrás, el número de estudiantes que teníamos dentro de las carreras de la Facultad de Ingeniería de Sistemas era alrededor de 600 estudiantes. A día de hoy estamos cerca de los 1.000 estudiantes en todas las carreras que ofertamos. Las empresas también están interesadas en especialistas en marketing, comercio, medio ambiente y salud enfocada en prevenir el envejecimiento. Este cambio en las necesidades de las empresas no se alinea con lo que estudia la mayoría de jóvenes que prefieren las carreras tradicionales como derecho o administración, mientras que las carreras tecnológicas se ubican por debajo del puesto 20 en la preferencia de los estudiantes según la Secretaría de Educación Superior. El Ministerio de Energía abre nuevamente el diálogo con el sector industrial para conseguir energía adicional y de esta forma bajar el déficit de generación que derivó en racionamientos. El primer compromiso es con el sector de la cerámica. Francisco Garcés con más información. El gobierno vuelve a poner la mirada sobre el sector industrial para reducir el déficit eléctrico. La primera decisión fue derogar una disposición ministerial que impedía la contratación de generación privada emergente y de esta forma el Estado empezó a contar con hasta 40 megavatios adicionales. Pero el régimen quiere dar un paso más allá y apunta al sector de la producción de cerámica que consume entre 6 y 7 millones de pies cúbicos de gas natural al día del Campo Amistad. El compromiso de este sector es dejar paulatinamente de consumir ese gas mientras dure la emergencia. Ellos esos millones de pies cúbicos los pueden encontrar de otras fuentes privadas y hemos conversado para que esos millones de pies cúbicos los podemos usar en Termogas Machala y ampliar la producción. Eso aproximadamente va a implicar cerca de 25 megavatios adicionales que se interconectan inmediatamente. Para dar otra vía a este y otros sectores industriales, se reformará el reglamento de comercialización y transporte de gas natural. El objetivo es que la industria importe y almacene el combustible y no solo sea el Estado el que lo haga. El primer borrador de la nueva norma ya está en análisis dentro de los sectores productivos y su posición se conocerá la próxima semana. Ya hay industrias que estaban calificadas y la idea es que se permita que otras industrias puedan traer gas natural para que haya en el mercado. El modelo tiene que ir cambiando a una participación del sector privado más activa. En las conversaciones también se fijan otras metas a mediano y largo plazo. Una de las opciones es cambiar los reglamentos para permitir al sector privado invertir en proyectos de generación y vender libremente esa energía. Expertos internacionales recomiendan adelantar la edad de las mamografías. ¿Cuál es la situación en Ecuador? Valeria Navarro con los argumentos médicos.
Las mujeres deben realizarse mamografías desde los 40 años hasta los 74. Así lo recomendó hoy el Grupo de Trabajo de Servicios Preventivos de Estados Unidos. El propósito es detectar a tiempo el cáncer de mama. Esto constituye una alerta en Ecuador, donde la edad promedio para esos controles es de 50 a 69 años. Los médicos consideran que se debe acoger esta recomendación porque las mujeres latinas, al tener un busto más grande, tienen más tejido mamario denso en donde se ocultan los nódulos. El control debe darse una vez al año. Las mujeres pueden palpar los nódulos porque pueden detectarlos cuando miden 1 centímetro. Un médico lo identifica cuando mide 5 milímetros. El mamógrafo puede detectarlos aún más pequeños cuando solo son diminutas manchas de calcio. Los factores que contribuyen al cáncer de mama son la obesidad, el consumo de alcohol y el uso de anticonceptivos combinados. Está muy de moda que las parejas suelen atrasar un poco la llegada de los hijos o suelen no tener hijos. Esto también es otro factor de riesgo para desarrollar cáncer de mama. Si existen antecedentes familiares de cáncer de mama, los controles deben realizarse 10 años antes de la edad en la que la madre, abuela o tía detectó la enfermedad. El cáncer de mama es el más común en las mujeres ecuatorianas. Hay 38 casos por cada 100.000 mujeres. Sin embargo, el 15% de las pacientes lo diagnosticaron en su fase terminal. Detectarlo a tiempo puede salvar la vida. Reiteramos la información, esta tarde se confirmó que no habrá cortes de energía eléctrica hasta este domingo 5 de mayo porque los embalses del Austro superan los niveles mínimos para que las hidroeléctricas puedan operar. Mañana en contacto directo estarán Andrés Terán Parral, el embajador de Ecuador en Países Bajos, quien participó en la defensa del país contra México ante el Tribunal de La Haya. También el sociólogo Javier Gutiérrez para hablar sobre el atavismo del sindicalismo laboral en Ecuador en un mundo globalizado e interconectado. Televistazo vuelve en su primera emisión a partir de las 5:55 de la mañana. Los esperamos. Buenas noches.